pasado, boludo. No. 3 meses sin venir. Salí de acá al Durán directo. No, boludo. Es arriesgado. Salvo que sea como, no sé, boludo, mi cuñado que no tiene frío, boludo. No, cambiaste la primera, boludo. Algo que estoy ahora de viejo. ¿De dónde es? Una de esas tienen que comprar. Una de esas copas tienen que comprar ustedes. Por ahora se llamaban, todavía no lo dijimos, o algo así. Todavía no lo hablábamos. Algo así. Campeón equipo nuevo. Mirá que buen look. ¡Epa! No. ¿La vuelta o la dejaron? ¿El J8? Sí. Se perdió una ya. Se fue para el lado del ¿Colegio? No, ¿Para el estacionamiento? no, lo de atrás de la tercera del lado de Triunvirato, que hay como un lugar de eventos. Me colgué, me rompí todo el buzo, llego y ya estaban los guardias. Digo, che, se me perdió la pelota, me dice, sí, bueno, podés pasar por la mano. La busco un poquito, no está. Me dice, pero vas a tener que dar toda la vuelta por el portón, que no corresponde. Sí, una vez en película. Una vez entré, hay un evento, boludo. Entré ahí. Entré todo agachado ahí, boludo. Y te acabo de... Y después hablar en serio, boludo. Entré arrodillado, dice. No, agachado, dice. Estoy raspándome la rodilla. Bueno, vamos a echarlo. ¿El botiquín este también? La pelota. ¿Ya necesitas algo? No, ya tenemos. Tenemos, boludo, anda para allá. ¿Y pelota tienes también? ¿Birras? ¿Qué lo vas a controlar? Birra de Jan. ¿Tuviste en Platense, Jorge? Sí. ¿Fue a jugar llegando a Ciudad? Sí. ¿Y qué tal? Hizo un gol. Hizo un el gol. arquero y gira la cabeza para el otro lado y la pelota rebota cayendo. ¿Viste con los signos? ¿Mucho arrancó? 5 minutos. Está jodido el vientito, ¿eh? No tengo frío todavía. Bajale un poco más, Tommy. No te vayas tanto. Una cosa es que también le dio hizo la de Fefi. Esa es la que, claro, que entregás en la escuelita. Y ahí va a luchar porque viene el viento de allá, boludo, no va a poder ponerlo.
Hay que aprovechar como ahora, ponerle que no hay tanto viento. Ahora. Poner a la altura de la camioneta. Quiero poner arriba del costado del arco. No, es parecido. Pero ya vino a jugar. No, no están acá dentro. ¿Sabéis que tiene? No, está en una bolsa verde. Ah, bien. Hay que decir hace un momentito que no frena, ¿viste? Onda como va. Sí, sí. Sí, tengo otro medio suyo. Ahora me estaba así después cuando entro. ¿Cuándo son estos? 2 tiempos.
de Paraguay ayer. Campeón. Ahí cayó el arquero. Campeón. ¿Dónde dejan esto? Ahí, ponela ahí contra cosa para... Esto para Madrid, ¿no? Sí. Ahí nada, batacazo. Contra Duley. ¿Sabes algo, Marche? ¿Es su cumple un año? ¿No? Va, hoy sí. Creo que tenemos ¿qué cosa? Una sola. No, borralo. Hoy una ahí. Ah, hoy sí. ¿Qué equipo es este? ¿Qué equipo es este? Ese equipo no tiene nombre. Y le pusimos equipo nuevo. El otro... ¿Para amistoso o Libertadores? ¿Esto qué es? Amistoso. Alguno iba a entrar. Yo también el martes tuve que ir a ¿No viste partido? Sí, vi el segundo tiempo. Atapá. Sí, lo vi en serio y me te llevo a casa. ¿Quién fue el criminal de juego, boludo? Y de repente les consulto, ¿viste? Eran 10. Y digo, oh, la puta madre. Güey, tanta ganas tenía. Sí, Hijo de boludo. puta, mierda la selección. Y después de eso, ¿viste? Empezó a llover un poco. Ahora si me decís el partido de hoy, está clasificado. Claro. Bueno. Y nada, empezó a llover y desde ahí se bajaron un par y quedamos haciendo 6. Pero bueno, buen número a pesar de que juega la selección. Quiere trabajar. ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Dale! ¡Toto! No, amigo, imposible, papá. Nosotros con tan poca diferencia no te agarras. Se voy a ir a avisar eso de los partidos que hacen. Ok. El próximo es de quinta.
Sí. Tiene aire, ¿no? ¡Alto! ¡Volvemos! Sí, pero para ¡Pelota! ¡Viene, vámonos! ¡Dale, Guido! eso que Charo cuando venía para acá. Guarda, está. Sí. ¿Te querés como cae el lava? ¡Súbanos un poco! Mira que mató. Pepi, subí el equipo un poquito. Sí. Pero ¿quién pone? Anda, lo pone como para mate. No, al revés, creo que el tema saliendo. ¿Pues? Cambio. Parece que sí. ¿Ya no es? Lo cerró tu novia, boludo, el chabón. ¿Qué porrito va a ser? Mar se puede. Dale. ¿Esa rosca eso? Mi novia lo hace de lava. Ni idea cómo será para el río. Para mí es arroz. Sí, mira que mató, boludo. No, basta. Algún siglo se va a enfermar. Tranquilo, tocamos, seguimos tocando, Martín. Encima es térmico, así que va a durar 80 años. No vas a tener sí, es un tecolón, boludo, y sigue caliente. Dale. Vamos.
Che, a las 6. A las 6 hay un partido solo. Hay un partido solo, son 3 partidos. ¡Listo, listo! Ahí se aparece Juan Cruz, no. Tiene que venir a dejar las cosas, capaz que lo deje firmar el de las 6. Así no viene por al pedo. Que firme el de las 6 y... Se ve mi cámara. Y eso, y nos vamos. Pues no hay 7. ¿No hay 7? Se bajó el sur. ¿Esteban viene al final? Sí, me dijo que viene igual a las 7. Le dije, che, ¿no querés venir por 1 hora? Sí, quiero ir igual. ¿Quién? Esteban. Se bajó por la selección. Olvídate. Porque, onda, vos podés llegar. El tema es que se atrase, por ejemplo, y que te atrasa 20 minutos o algo así. Ya después ya... ¡Soto! Marca corto, boludo. Basta, tengo más. Pisá. Vete a jugar. No, pero déjate de joder. Ojalá, el reído, boludo. Le pongo alegría al fútbol, boludo. Muévela. Sí, espera mucho. Sí, boludo, ¿viste la reja forzada? Sí. Es re duro, boludo, como para forzar. Sí, no sé qué mierda. Con la alta barreta, pues. Sí. Porque viste que ya es medio como que dice, bueno, a ver si lo puedo acomodar con el pie así. Es re duro, No, ni boludo. palo, boludo. Qué bien. Amigo, el bondi vacío, el 21 vacío. Me siento acá y una vieja bien al lado. Se me Nah. da, la amiga. ¿Qué quería que comparta? 700 asientos tenía, boludo. Quería que comparta el sonido. En serio, yo estaba abierto así, la coquita acá, comiendo y con el celular. Permiso. Todo vacío. ¿Lo tenés? Tenés que inventar algo para... ¿A poder usar el celu?
Hubo un tiro ahí. Hubo un tiro. No se había ido. No. Ahí voy a fijar un poquito más. Sacan ellos. Pipa, hablame para dónde va a ser. En base a dónde esté la pelota, si está de este lado, voy yo. ¿Lo grabaste al mío? Sí. Cuidado los laterales. ¡Bien, así, dale! Que hubo un agarrón fuera del área y sacó amarilla. Ah, la de la jugada de mano a mano. Sí, Sí, que la Blue perdió. Level fue. Y después la del supuesto penal. Sí. Para mí no fue ni en pedo, pero bueno. No lo volví a ver igual. No, yo tampoco. Porque igual chupó huevo. Decía, ahí te debate cuando te tiran. Preguntale a ellos que sabe que nunca me tiro. Alguna vez te puede tirar. Sí, obvio. Que yo diga, preguntarle a los demás después no se equivoca. Aparte estaban perdiendo y tenés ganas de simular. Sí, obvio. Se mata uno. Pelota. Ahí, Rama, ahí.
Juega Palacio en el medio. Sí. Cómo me gusta cómo juega Palacio. ¿Sabes qué me hace acordar? Obviamente con un poco más de dinámica me parece a mí. No sé si te acordás de Lucho González. Qué jugador. Obviamente Palacio tiene más llegada al área, es un poco más dinámico. Lo que tiene Lucho que tiraba más. Cuando tiraba más tiro al arco. Sí. ¿Qué pasó? Me lo regalaron, boludo. Pero tiene leche sin lactosa. No le puede hacer que no. Me dice que te hizo un café con leche sin lactosa. Sabe que vos tenés que... Sabe que no puedo comer lactosa. Y 5 de manera. Ojo. Diego, eso es lo que te decía, Diego. Se cae solo, tío. Simulaba re bien. Me tengo que acordar, tengo cosas en la mochila, un álbum de Quilapay, unas premios de Nuque y lo que tengo que dejar en la jaula de atrás, pero no me da paja, la verdad. Me da carajo. Qué fresco que están acá, boludo. Siempre viste tener frío y estar con el campeón abierto. Porque no me cierro sino con el coso. Igual tengo 2 remeras y una térmica. Cuando baja el sol ahí sí me cierro el campeonismo entonces. No, tu chiste. Ah, ok, todo gracioso. Le tiró la del gol. Boludo, a Tony firmó un autógrafo ya, boludo. Yo no entiendo esas cosas. No entiendo la gente esa, ¿viste? Ya se hizo la revisión. Sí, A la salida de Rossi, ¿viste? sí. Y hay gente ahí para que te llene la camiseta de River. Pará. Ya firmó la banda, boludo. Tiene que decirle que no se firma Ah, sí. no tiene que firmar la parte blanca. No sabía eso, ¿por qué? Ay, ¿por qué o sé? Porque sí, Es así, es la ley. la ley de... ¿No? O así arrancó, Una y hoy como el orto. vio que no estaba en la banda y Sí. lo cagó a pedo. Está con la banda de allá, te caga por todo. Sí, boludo. Martín. Me gusta Botón. Pero no se lesione porque se rompió 2 veces. Es una San Lorenzo y... ¿no? Sí, Claro, pero fuera de la encima papa no lo seguí está más. destrozado. La que no sé si lo operaron, Sí, no me acuerdo. medio grave.
todo porque Es un jugador. Eso sí, obvio. Es un jugadorazo. Lo que pasa que. Te están puteando porque sonaba para San Lorenzo, ¿no? No, están puteando porque Se fue. se fue mal más o menos. O sea, se fue más o menos mal porque era capitán. Era un equipo de mierda. Pero era Los mucho mejor rumores que la base. que salieron, que vi uno de San Lorenzo que decía Ajá. que él quería, renovaba si le renovaban a Colochini. Sí, estaba en todo el quilombo ese con Colochini. Toda esa época que iban a concentrar sin ropa, ¿te acordás? Que no se iban en jean, que no querían entrenar los lunes, no querían hacer doble turno. Toda esa época era, ¿viste? Sí. Y él era capitán y se escapa para hacer el pasaporte italiano. Se va, no pide permiso, se va. Y eso cayó medio mal. Y después cuando se va, no sé cómo es la movida con que no renovó contrato o algo así. Sí, no quería renovar porque creo que Colochini tenía la misma representante que él. Sí, algo así, sí. Era como que, bueno, renueva a Tony y se renueva a Colochini. Sí. Colochini tenía 30 años. Y bueno, y con el pase que al final quedó creo $1,5 millones, $1 millón que no es nada, sí. Y encima supuestamente, dice el oficialismo de San Lorenzo, que cuando apenas se enteraron que River lo estaba buscando, no le dio pelota. Así que nada, eso es la broma. Ahora, Diego. Nada, Tony ahí, el que tiraba. Es un capo, Tony. Botones, a ver. Con luz. Después de Vareiro, viste que se trabó de nuevo. Se trabó de nuevo, Y de repente, boludo. Pero igual viste San que Lorenzo son unos pelotudos, dice que sí, después corre. Claro, boludo. Es que igual la primera condición es de cambiarlo por el Señor de la Noche. ¿Viste Ah, que no, sí, no, esa sí, esa. Esa cualquier cosa. Sí. Pero Después primero dijeron que sí igual. Claro. Pero después dijeron, no, pará. ¿sabía por qué? Porque pelotudo, boludo, salió, no sé, se fueron a pescar, no sé qué mierda. El buzo de River está el chabón, dale, pelotudo, Sí. tarado. Igual le dijo a Romagnoli que no quería seguir. Claro, se quería ir. El Señor de la Noche, boludo. Bueno, pero después la segunda. Después la segunda. Era 4,5, era 2,5 de coso y 2,5 de. Sí, del pase. Digo, no sé qué porón. No había cosa. ¿No tenía que ver lo del México? No. Ah, no, ¿podés decir lo de Jiménez? Claro, que te pagaban lo de Jiménez. No, al final no entraba, era, esto ya era 2 Lo y media hora, de medio después. Claro, objetivo, no sé qué porón. Los objetivos te pueden recagar, boludo. Jugaba 300 partidos en Bueno, y ahora de repente se está haciendo y de repente. Sí, no sé de nuevo. Quiero 4,5 y. Ahora. Ah, hija de puta. Igual- 4,5 netos, encima, onda, o sea que es más todavía. Sí, de 5 y pico. Sí, no sé si más, boludo. Igual, Encima River está diciendo. Se está rumoreando que en cualquier momento paga la cláusula. bueno, es que va a ser 3,5, eso, boludo. 3,5 ahora mismo. Pasa que capaz que River tampoco quiere pagar 3,5 de una. La que viene a Claro. pagar 2 y pico, 2 y después tirar un cuota. Si no, tiene que poner 3,5 de una. organizá ahí. Pero bueno, viste, para de bronca, boludo. La cláusula la bajaron en la temporada pasada para que se vaya. Qué chabón, boludo. Sí, no, a lo mejor no, quiero. Como que de repente, boludo, es ortigosa que se la Está bien. Marini que boludo. Sí, esto, lo mío, a mí Independiente, boludo. Lo putea todo, anda para allá, boludo. Hola, ¿todo bien?
Es que sí, boludo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Igual lo que él dice, que igual yo le quería volver a encontrar, que le dio un asco. Que él quiso volver. No le dijeron que no se iba a ver. Porque había 3-4 en ese puesto. Estaba Salazar, El que quería River. sí, ¿por qué? En ese tiempo jugaba bien, en la época que jugaba con Pinola. Salazar, ¿cómo está? Angeleri. Quedó en bola. Sí, quieren vender a Eraso. No, Eraso no, al central como se llama Romaña, que es el gigante, que es buenísimo. Ayer lo vendieron ya, Sí. ya firmó, le dieron cláusula de 100 millones. O sea, que se ganó, que fue una garantía. ¿Por qué fachero, no? Y en el FIFA, viste que mucha gente que juega FIFA 11 me dice, yo lo uso siempre porque subo un montón, me dice. Parece que va a ser Zanetti. Nos quedó en bola, no está allá, Sí, no hay nada. no está Vareiro, ahora se va a Romaña. Pasa que Romaña lo compraron por, no sé, $800.000 y le van a pagar como 3 millones, 4 millones, tiene sentido. Aparte, No lo venden nunca más después. ¿Qué más? A Vareiro. Sí, ese lo está entrenando, boludo. Hijo de puta. Son 2 más, ¿no? 2 más. Ceruti está siempre, boludo. Creo que se fue en el CD después de 15 años y vino Ceruti, boludo, también. Dale, 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 dale. Dale, ahora sí. ¡Atrás, juez! ¡Ven, Gato! Va, Juli, jugá. Te re quemaste, ¿no? Boludo, decirle que le haga con menos. Sí. Hace el lado, ¿no? Llegó con lo justo. Ya vio que se le iba el tío a la mierda cuando chocaba la pelota acá. ¡Cosa! Bien, ahí está. Segundo saque. Decile, boludo. Parece que está sentado en el Himalaya, boludo, esperando para subir. Diego, Diego.
Dieguito, vamos allá, Diego, vamos allá, papi. Al 17. Sí. Aparte metimos la azúcar. Sí, no llegaba, boludo, al final. Vamos, lo dejan salir cómodo. Dale. Vení con Pepi. Vení con Pepi, la concha de la luz. Tato. Esto es como Liverpool en una época. Sí. Era todo discusión. La debate. El otro día vi un equipo, Uy pasó una foto. Atajaba a Uy. Este era el equipo, Juli, yo, Caco. El medio era Guillén, Víctor y un pibe que trajo a Aaron que jugaba re mal y Aaron de nuevo. ¿Qué equipo de mierda? Eso me está la hamburguesa, boludo. Atajaba a Uy. No sé si perdimos 2-1, una cosa así, o empatamos. ¡Pipa! Estoy, mirá. ¡Rossi! Y yo para mí, viste, cuando perdieron la final con Madriguera, ahí fue un punto culmen. Sí, jugamos muy mal ese día. Hubo como que limpiaron bueno, no sé si limpiaron, ¿no? Empezaron a venir menos. Sí, un poquito limpiamos, pero nos arreglamos con lo que estamos. Mira, a veces como un solo suplente. Claro. Pero sí, empezamos a responsabilizar un poco más. Para mí que igual hay que traer Un 9 grandote. un 9, sí. Porque Gubi es re chiquitito. Gubi es ideal para acompañar al 9, boludo. Igual se la banca, ¿no? Sí, Depende del partido, ¿viste? Pasa que ese Gubi tiene muy poca marca. es que encima Gubi es muy chiquito, boludo. Entonces es obvio que el defensor va a ser siempre más grande que Gubi. Se fue. Rama.